De vez en cuando, pues me apetece volver a recuperar viejos tiempos, volver a hablar de temas jurídicos y más concretamente relacionados con el derecho penal. No en vano, para los que no lo sepáis, soy licenciado en Derecho y, bueno, pues, aunque no he ejercido nunca como abogado, siempre me ha gustado toda esta temática. Veréis, amigos, voy a hablaros hoy de el delito más recurrente que tenemos en este país, llamado España todavía, en lo que es o lo que va del año 2022. Voy a hablaros del hurto. Y a la finalización, o en la segunda parte de este vídeo, voy a hablaros de una variante de este delito. Voy a hablaros del llamado hurto famélico, o también conocido como el hurto por hambre. Voy a hablaros de ello porque está muy en boga todo esto, porque se están incrementando los delitos de hurto en supermercados y comercios en general hasta un 44% en lo que va de año, y concretamente datos del primer semestre de este 2022. Por tanto, amigos, creo que es un vídeo interesante, importante, porque voy a aportaros algunos datos que probablemente, salvo que estéis enmarcados dentro de la esfera jurídica o, por el contrario, os hayáis visto involucrados en algún momento como víctimas de uno de estos delitos, pues seguramente algunas de las cosas que voy a contar pues no las conozcáis. Así que sin más, pues procedamos. Bienvenidos, amigos, una vez más a La Ventana Esmeralda. Este pequeño espacio que es vuestro y desde el que humildemente pretendo siempre aportar algo de utilidad, algo de conocimiento y algo que pueda serviros. Como os acabo de decir, voy a hablaros del hurto. Para empezar, es necesario que quede constancia qué es lo que entendemos por hurto, que es un delito contra la propiedad contemplado en el Código Penal español. Por hurto se entiende la sustracción de un bien mueble, ajeno, con ánimo de lucro, pero sin haber mediado ni violencia ni intimidación. Como he dicho antes, es el delito más recurrente de todos cuantos acontecen en el panorama criminalístico español. Pero claro, amigos, hay muchas cosas que se pueden decir sobre este dato. Por ejemplo, el artículo 264 del Código Penal contempla este delito. Pero además, datos provenientes del Congreso del 25, lo tengo por aquí, 25 Congreso de Prevención de Pérdidas Desconocidas, que ha tenido lugar el pasado mes de octubre de este año 2022. Como conclusiones de este 25 Congreso, cabe decir, entre otras cosas, que el impacto sufrido por los establecimientos comerciales como consecuencia de este tipo de delitos, delito de hurto, vuelvo a repetir, es nada más y nada menos que ha sido en el año 2021, nada más y nada menos que de 1.515 millones de euros. Es decir, dicho en otras palabras, el dinero que los establecimientos comerciales, principalmente supermercados, han perdido como consecuencia de este tipo de delitos, lo que significa el 0,75% del volumen total de su negocio. Hay que decir, porque esto sí es importante, que el 38% de las personas que cometen un delito de hurto lo hacen de manera esporádica o accidental, o también de una manera no organizada. El resto, el 62%, lo hacen o tienen un perfil profesional. Y dentro de estos perfiles, el 86% son reincidentes o multireincidentes. Tengo que decir que este mismo año 2022 ha tenido lugar una reforma en el Código Penal, en virtud de la cual se ha determinado que a partir de ahora no bastará ya que la sustracción o el importe o valor de lo sustraído no supere los 400 euros
para que se salga de rositas el culpable o supuesto culpable, sino que ahora eso ya no será posible si este individuo hubiera perpetrado con anterioridad algún otro delito del que hubiera sido acusado y condenado. Es decir, que la reincidencia o multirreincidencia ya ahora sí va a ser tenida en cuenta, mientras que hasta el verano de este mismo año, 2022, tal y como estaba contemplado toda esta historia en el Código Penal, pues el que hurtaba, el que sisaba, el que cogía lo que no era suyo, el amigo de lo ajeno, pues se salía de rosita, siempre y cuando, eso sí, el valor de lo sustraído no superaba los 400 euros. Pero es que además ahora se va a tener en cuenta no solo ese importe a efectos de lo que tenga en sus manos cuando le pillen con las manos en la masa, sino que se tendrá en cuenta también el importe de lo sustraído con anterioridad en aquellos otros supuestos en los que hubiera sido denunciado y condenado. Es decir, que si entre unos y otros casos superara los 400 euros, se le impondrían penas agravadas, bastante mayores que las previstas, o mejor dicho, que las aplicadas hasta, como he dicho, el verano de este mismo año 2022. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, amigos, vuelvo a repetir, es el delito más recurrente. No tiene que mediar violencia ni intimidación y siempre tiene que haber ánimo de lucro. Pero, como os he dicho al principio, quiero dedicar los próximos minutos de aquí hasta el final para hablar de una variante del hurto, del llamado hurto famélico, por otros conocido como hurto por hambre o hurto por sistema o situación de extrema necesidad. Lo primero que tengo que deciros es que el hurto famélico o hurto por hambre no está contemplado como figura jurídico-penal en el Código Penal español. Tampoco lo está en muchas legislaciones. Es un concepto doctrinal que ha sido contemplado y atendido jurisprudencialmente en varias oportunidades, pero que, salvo el Código Penal de 1822, no se ha contemplado nunca como referencia específica, como delito o como variante del delito de hurto. Por tanto, no busquéis el hurto famélico o hurto por hambre en el Código Penal español porque no lo vais a encontrar. ¿Por qué no lo vais a encontrar? Bueno, pues porque el legislador ha previsto su contemplación de una manera indirecta. Es decir, en el artículo 20.5 del Código Penal, que contemplan las causas de justificación de la culpabilidad o causas de exención de la responsabilidad penal, se contempla lo que se conoce como el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Pues dice el artículo 20.5 del Código Penal que quien, impulsado por un estado de necesidad, se apropiara o causare, como utiliza expresión, terminología utilizada por el Código Penal, un mal ajeno o se hiciera con un bien de otro para, de alguna forma, estoy hablando ahora para que lo entendáis, solventar una situación de extrema necesidad para sí o para su familia, en esas situaciones se entenderá que existe una causa de exención de la responsabilidad penal, es decir, se entenderá que la conducta, pese a ser típica y ser antijurídica, sin embargo, no se considera como una conducta punible, es decir, castigable. ¿Qué se puede decir, amigos, de aquel que hurta porque no tiene nada para llevarse a la boca? O aquel que roba un vestido porque tiene que vestir a su hijo, o a él mismo, o a ella misma. O porque tiene que hacer lo propio en una farmacia, porque no dispone de recursos y necesita de una medicina. ¿Alguien se considera moralmente en una situación superior al de aquel que ha delinquido? Porque evidentemente sí se trata de un delito. Otra cosa es que apliquemos la causa de exención de la responsabilidad penal.
¿Alguien se considera moralmente por encima de quien así ha actuado? El llamado hurto famélico ya venía siendo contemplado por el propio derecho romano. Incluso el propio derecho romano, fijaros, decía que no cabía castigar a nadie cuando actuase impulsado por una necesidad invencible. Pero es que el código canónico fue todavía más lejos, ampliando ese supuesto al que acabo de referirme. Hurto por hambre, hurto por vestido, es decir, en el código, o mejor dicho, en el derecho romano se contemplaba el hurto famélico, el hurto por hambre solamente, pero el derecho canónico amplió ese hurto famélico también a situaciones en las cuales se hiciera lo propio para vestirse o para proveerse de un medicamento con el que poder salvar una situación difícil o complicada, tanto para su salud como para la de alguno de sus familiares más allegados. Dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque hay sentencias, que para que se pueda considerar y apreciar que hay o que concurre hurto famélico, hurto por hambre, es necesario que la situación, esa situación extrema en la que actúa quien así está cometiendo una conducta antijurídica, porque insisto, lo es, tiene que ser una situación extrema real, grave e inminente. Si no se diera alguna de esas circunstancias, no cabría atender por parte de, según la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, jurisprudencia, no cabría aplicar o atender la concurrencia de una eximente de responsabilidad penal. Es decir, no cabría contemplar la concurrencia del llamado hurto por hambre o hurto famélico. Yo me pregunto, ya para concluir, ante la situación en la que nos encontramos actualmente, con cada vez más trabajadores pobres, con cada vez más familias incapaces absolutamente de poder llegar a final de mes, con familias que ya no pueden hacer frente a las obligaciones que tienen y que tienen que optar por dejar al margen algunas y dar prioridad a otras, por el incremento de las colas del hambre, por una desaforada inflación que sigue creciendo. Ahora nos dicen que están todos muy contentos porque ha disminuido, pero bueno, ha disminuido la inflación genérica, pero no la inflación subyacente, que encima ha crecido. Os remito a uno de los vídeos que he hecho recientemente explicando qué es la inflación de verdad y por qué la inflación subyacente es a la que verdaderamente tenemos que mirar. Pero ese es otro tema. Yo lo que me planteo es, ante una situación como la que estamos viviendo, que además se va a agravar, ¿no debería los tribunales tener más en cuenta la concurrencia de un posible hurto famélico, hurto por hambre? Insisto, no solo para alimentarse, sino también para vestirse y para cubrir las necesidades básicas como pueden ser un medicamento. ¿No tendría que hacerse una aplicación más extensiva de todo lo que se está explicando aquí? Pues parece ser que no se está por la labor, aunque la situación aprieta, la necesidad también gana terreno y mucho me temo que los jueces y tribunales van a tener que tener muy en cuenta todo esto, porque si no, va a haber mucha gente que va a tener que pagar con cárcel o con multas muy grandes, pues el haber perpetrado una serie de actuaciones antijurídicas y culpables, pero que desde un punto de vista moral no deberían ser punibles por aplicación de todo lo que os he estado contando en el vídeo que ahora concluyo. En fin, amigos, que sirvan lo que acabo de deciros para que hagáis una reflexión, que sirva también para que tengamos muy en cuenta en el estado de cosas en el que estamos viviendo y no nos olvidemos de que tú que me escuchas, que igual lo estás pasando mal o muy mal, también hay otras personas, y muchas, y cada vez más, por desgracia, que lo están pasando igual o peor. Gracias, amigos, por haberme escuchado una vez más.
hoy especialmente con mucha atención. Os agradezco que hayáis estado ahí. Hasta muy pronto. Salud y libertad para todos.